Mientras tanto, yo te hago moderador. Una feliz y santa noche a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a leer el cameo número 15 y estoy intentando ampliar la pantalla para compartir la pantalla del libro. Listo. Antes de comenzar, vamos a hacer la invocación al sanador. A mí últimamente se me da por cantarla, si me quieren acompañar, se me da por cantarla porque sí sale cantada. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de el que me envió. No tengo que preocuparme por lo que me decido hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que esté, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Amén. Es que yo el martes me viene la canción y yo la hablo y me mataba la risa porque mientras yo hablaba estaba canta y no canté, entonces ya la invocación me sale cantada. ya está. Pero ya. Es que así cantada es muy pegajosa y esa es la idea, Sí. que se pegue. Sí, exacto. Bueno, entonces vamos a leer el cameo 15. Edgar Cayce, Espíritu Santo, te entregamos esta transmisión para que seas tú traduciendo aquí. Bien. Empezamos. Párrafo 1. En el medio de lo que ahora es el capítulo 3 del texto, Helen recibió un comentario bastante largo sobre Edgar Cayce, el psíquico americano muy conocido o muy renombrado. En el verano, antes de que el dictado del curso comenzara, Helen empezó a tener unas experiencias inusuales. Bill leyó un libro acerca de Cayce, el cual él entonces hizo que Helen lo leyese a pesar de su resistencia. Una vez que el verano terminó, ambos viajaron hacia el edificio principal de la Asociación para la Investigación e Iluminación, ARE, la organización que comenzó Edgar Cayce en Virginia Beach, estado de Virginia. Allí, Helen y Bill formaron una conexión duradera con el hijo de Cayce, Julian, quien desde ese momento permaneció dándoles muchísimo apoyo a los dos. El propósito del material a continuación, el cual fue dictado directamente al Urtext, sin estar primero escrito en las notas de Helen o manuscritas, y nos muestra aquí y nos indica que todas las citas sin número de página en este cameo vienen del material del Urtext, y en todos estos cameos hemos corregido los errores de ortografía en el material dictado para que sea más fácil la lectura. Entonces, el propósito del material que continúa no está muy claro. Parece principalmente diseñado para distinguir las enseñanzas del curso de lo que Jesús denomina como errores en el material de Cayce. En el proceso, él muestra donde un canal, el cual por supuesto Helen también era, puede equivocarse, principalmente por errores personales que influencian el material que se entrega.
donde está amarillo Santanelli es Jesús. Sí. Bill observó recientemente cuántas ideas se condensaron en relativamente pocas páginas aquí. Esto se debe a que no hemos tenido que estar liberándonos de las creaciones falsas todo el tiempo. Hay un conjunto de notas que aún no se han transcrito y que está dedicado a esto. Y tiene la nota al pie de página que dice ver Cameo 14. ¿Recuerdan la cadena de las creaciones falsas que vimos en el camino anterior? Sino que aquí tal vez, pues aquí al parecer no las habían transcrito. Estas solo enfatizan la enorme pérdida de tiempo que implica esto. Las notas de Casey también podrían haber sido muy abreviadas. Su excesiva longitud se debe a dos factores. El primero implica un error fundamental que cometió el propio Casey y que requería un continuo deshacimiento. El segundo está más relacionado con la actitud de sus seguidores. No están dispuestos a omitir nada de lo que él dijo. Esto es suficientemente respetuoso, pero no demasiado sensato. Yo podría ser un mejor editor si me permitieran este cargo en su equipo directivo. Siempre le quise estar en la junta de San Robert Perry dice, Jesús comienza diciendo que las notas más recientes de Helen están más condensadas porque están libres de la necesidad de retirar estas falsas creaciones en su contenido, el cual es el propósito de las notas que nosotros examinamos en el Cameo 14. Él entonces dice que las lecturas de Edgar Casey también hubieran podido ser más cortas. Ellas son demasiado largas debido a un error fundamental de Casey que insistía a que él continuaba introduciendo y entonces tenía que ser deshecho. Algo que obviamente llevaba a unas conversaciones demasiado largas. Los seguidores de Casey debieron haber corregido todo esto a través de no tener miedo a la edición, pero ellos no lo hicieron. Jesús ahora parece explorar el error fundamental con mayor detalle. Es obvio que el propio Casey no fue capaz de liberar a las percepciones falsas de la necesidad de sacrificio o no podría haber estado dispuesto a sacrificarse él mismo. Cualquiera que no sea capaz de dejar sin respuesta las peticiones de los demás no ha trascendido por completo el egocentrismo. Yo nunca di de mí mismo de esta manera inapropiada, ni jamás habría animado a Casey a que lo hiciera. Casey no podía ver la expiación como una falta total de sacrificio en ningún nivel. Para él era obvio que la mente no podía ser limitada de este modo, es decir, mediante el sacrificio. Para él era igualmente evidente que el alma simplemente no puede verse afectada por semejante idea, la del sacrificio. Esto le dejó únicamente al cuerpo para revestirlo con su percepción falsa, es decir, de la necesidad de sacrificio. Esta es también la razón por la que usó su propia mente a expensas de su cuerpo. Sigue San Robert Perry. Estos párrafos se refieren específicamente a la última parte de la vida de Edgar Casey. Durante la cumbre de la Segunda Guerra Mundial, en el cual a él le llovían peticiones para hacer lecturas, a menudo llegando a la cantidad de 1,500 al día. Como resultado de esto, él muchas veces como resultado de esto, él
dio en varias ocasiones la cantidad de lecturas por día que su fuente de su trance le había dicho que era seguro para él. Su salud se desintegró y él murió a la relativamente edad temprana de 67 años. Jesús está particularmente preocupado con esto y ha comentado sobre esto antes, diciendo que Casey debió haber preguntado cada vez si es que yo quería que él realizase este milagro en particular, porque él no lo preguntó. Él se quemó a sí mismo con milagros indiscriminados al grado de que no cumplió su propio propósito a plenitud, una aparente referencia a su muerte temprana. En el presente dictado, Jesús resume esto a la creencia de Casey en la necesidad de sacrificio. Sabiendo que ni la mente ni el alma pudieran sacrificarse, Casey colocó la carga de su cuerpo, colocó esta carga en su cuerpo, utilizando su mente a expensas de su cuerpo. Debido a que Casey era un oyente algo errático, se vio obligado a corregir una gran cantidad de sus propios errores y no siempre de forma adecuada. Considera la base desde la que empezó cuando comenzó con sí, tenemos el cuerpo. Es de destacar que en todas estas lecturas una gran parte era dedicada realmente al cuerpo, aunque generalmente concluía con la advertencia de que el cuerpo no se puede curar por sí solo. Habría ahorrado una enorme cantidad de palabras si hubiera comenzado con esto siempre. Hay que aclarar aquí, perdón, Santallida, Sí. que, bueno, porque de pronto hay personas que no sepan quién es Edgar Cayce. Era un psíquico muy famosísimo en Estados Unidos, que leía. Por eso habla aquí de lecturas, porque de pronto alguien lee lecturas. ¿De qué son las lecturas? Sí, es que él leía incluso remotamente, lo llamaban y le hablaban de alguien, de una niña, por ejemplo, que estaba enferma. Entonces él entraba en trance y había una entidad que le decía a él. Entonces él leía la enfermedad y él decía qué tratamiento le podían dar, qué hacer ejercicio, qué hacer esto y aquello. Y él empezaba pues concentrándose en el cuerpo y decía, sí, tenemos el cuerpo, entonces hay que tratar el cuerpo. Pero al final él decía, pero hay que tener en cuenta que el cuerpo no se puede curar por sí solo. Entonces se le decía a la gente que había que trabajar mentalmente también. Por eso Jesús aquí dice, habría ahorrado todo, una gran cantidad de palabras, y empezara siempre con esto: el cuerpo no se puede curar por sí solo. Listo, seguimos. Jesús aquí da un ejemplo de lo que causó las lecturas de Casey, que las lecturas de Casey fueran tan largas. Cuando él comenzó sus lecturas sobre la salud, él primero localizaba físicamente el cuerpo y decía, sí, tenemos un cuerpo. Entonces diagnosticaba el problema del cuerpo, los problemas del cuerpo, y sugería algunos remedios. Finalmente, él a menudo concluiría con la advertencia de que el cuerpo no puede ser sanado por sí mismo. Jesús está diciendo que el enfoque tan pesado en el cuerpo fue un error y que la advertencia posterior fue una corrección de ese error. Casey y su devoción por mí no están subestimadas de ninguna manera si tenemos en cuenta que trabajó bajo una gran tensión, lo que siempre es una señal de que algo anda mal. Una de las dificultades inherentes a los estados de trance es que es muy difícil superar la división provocada por el trance mismo debido a las comunicaciones que se hacen mientras se está en estado de trance.
Todo el enfoque de Casey lo puso a él en un verdadero doble vínculo del cual no se recuperó. El cuadro aquí, lo dice San Robert Perry, el cuadro aquí es uno de que Casey estaba dividido. Su ser consciente era profundamente devoto de Jesús. Sin embargo, también tenía sus necesidades humanas normales, las cuales hicieron que su vida de servicio fuese un verdadero esfuerzo, intención. En el estado de trance de Casey, sin embargo, únicamente ese lado desinteresado y devoto estaba presente. Sin embargo, el mismo hecho de entrar en un estado de trance lo inducía a una división entre su personalidad no desinteresada que estaba en trance y su nivel consciente y su otra parte de su ser consciente que era muy humano. Aunque hemos visto algunos de sus creencias conscientes y actitudes aparentemente eran capaces de cruzar esta división y colorear sus comunicaciones bajo trance. Por supuesto, lo ideal entonces era resolver esta división siguiendo las enseñanzas que venían de su estado de trance para que su parte consciente, su ser consciente, simplemente se volviese tan puro como su ser en trance. Lo que Jesús está diciendo, sin embargo, es que esto es muy difícil. La división entre las dos personalidades es tan completa con el ser, desde el hecho de que el ser en trance era completamente inaccesible al ser consciente, que es poco probable que esta división pueda superarse en esta manera. Y en este caso, Jesús dice, nunca se lo logró. Cuando él habló de un sueño en el que vio su propia inminente reencarnación, fue perfectamente preciso. Tiene la nota aquí, 60. En 1936, Case tuvo un sueño en el que había nacido de nuevo en el año 2100 después de Cristo en Nebraska. Él estaba lo suficientemente en sintonía con la comunicación real, lo que hacía fácil la corrección de sus errores y lo liberaba para que pudiese comunicarse sin tensión. Es notable a lo largo de sus notas que frecuentemente incurrió en una falacia que ya hemos señalado con cierto detalle, a saber, la tendencia a dotar a lo físico de propiedades no físicas. Casey sufrió mucho por este error. No cometió ninguno de los otros tres. Sin embargo, recordarás que es este el que es particularmente vulnerable a las asociaciones mágicas. La precisión de Case fue tan genial que incluso cuando hizo esto pudo aplicarla de manera constructiva, pero de ello no se sigue que se trate de un enfoque genuinamente constructivo. San Robert Perry, estas líneas enfatizan la precisión de Edgar Casey como un psíquico, aunque ellas también dicen que su nivel de estar sintonizado estaba contaminado por la segunda de las 4 falacias de posesión. Estas falacias de posesión se encuentran en el texto del capítulo 2, el párrafo 1, que la primera es Santanelli, poseer cosas. El deseo de poseer cosas. Pero eso dice que es la segunda. El deseo de poseer cosas y en particular la tendencia de otorgar a lo físico con propiedades no físicas. Las falacias de posesión son 3 o 4. Esto está, si quieren,
Tendríamos que encontrarlas en las notas. Aquí están en el texto, el capítulo 2, el párrafo 1. Los vamos para allá para que se entienda bien. Bueno, el Sí, deseo. ¿verdad? Ok. Texto, capítulo 2. ¿Dónde? Texto, capítulo 2. Sección 1. El verdadero significado de la posesión. Vamos a buscar únicamente el tipo 1, aquí está. La posesión puede asociarse con el cuerpo únicamente. Si esto ocurre, el sexo es particularmente lo que se contamina. La posesión versus el poseído está apto para verse como el hombre versus el rol del hombre versus el rol de la mujer. El segundo error. Desde un punto de referencia similar, la posesión también puede ser asociada con cosas. Y luego hay el tercer error, que es el pensar que podemos poseer el espíritu, ¿verdad? The fear or desire for spirit possession. Sí. El tercer error. Sí. Primero, poseer cuerpos. Segundo, poseer cosas. Tercero, poseer al espíritu. Ahí es donde se dan las falacias de que un espíritu nos puede poseer. Y el cuarto es conocimiento. El deseo de poseer conocimiento. Ajá, sí, el deseo de poseer conocimiento. Ya, listo. Entonces, Edgar Cayce tenía la tendencia a esta falacia de la posesión de cosas. Vamos a regresar aquí. 15, listo. Estamos... Aquí, listo. Entonces dice, estas líneas enfatizan la precisión de Cayce como un psíquico, aunque ellos dicen que su estado de estar sintonizado estaba contaminado por el segundo de las 4 falacias de la posesión. El deseo de poseer cosas y en particular la tendencia de otorgar a lo físico con propiedades no físicas. Esto es esencialmente magia. La implicación es que era el hecho de que Cayce mismo le otorgase a las cosas físicas el poder y el significado que le llevaron sus lecturas a erróneamente enfatizar el poder sanador de los remedios físicos y objetos. O sea, que le estaba otorgando a las cosas físicas un poder de sanar, cuando lo físico no puede sanar, es simplemente magia. La sanación solo se da en la mente. También debe tenerse en cuenta que cuando Cayce intentó ver el cuerpo en la perspectiva adecuada, vio auras físicamente discernibles que lo rodeaban. Se trata de un arreglo curioso en el que se abordan los atributos no físicos del yo como si pudieran verse con el ojo físico. Sigue San Robert Penny. La percepción de Cayce de las auras, ver características de la mente pareciendo tan visiblemente físicas como colores físicos alrededor del cuerpo, es otro ejemplo de su tendencia de mezclar lo físico con lo no físico. El curso no anima el que veamos auras, no propicia, no promueve el que veamos auras. Más bien, más bien, lo que quiere que hagamos es que veamos en otros la luz de la santidad, que es la característica verdadera de la mente. Lo que entre paréntesis dice, contrario a las características más superficiales reflejadas en las auras. Y el curso quiere que no veamos esto como una luz visual, sino como un conocimiento interior.
Claro, porque hay personas que se pierden en eso, que la aura, que si el aura es de color violeta, esto, que si es roja, es esto, que si es naranja. Nada que ver. Así, no es Bueno, más dice, simple. y continúa Jesús. El analfabetismo de Casey nunca se interpuso en su camino. Esto se debe a que el analfabetismo no implica necesariamente una falta de amor. Y en el caso de Casey, definitivamente no lo era. Por lo tanto, él no tuvo ninguna dificultad para superar esta aparente limitación. Bien aparente, porque no existe. Dice San Robert Perry. Casey en realidad no era un analfabeto. Así que la información aquí, por alguna razón, es incorrecta. La idea común es que él era analfabeto, probablemente se suscitó en el artículo del New York Times de octubre 9 de 1910, que lo lanzó a la fama diciendo: un hombre analfabeto se vuelve un doctor cuando está hipnotizado. Helen pudo probablemente haber escuchado esto, y esto pudo haber afectado su escucha de Jesús, de las palabras de Jesús, en cualquier, a cierto rango, y la precisión de su escucha era un asunto que suscita, que se presenta en capítulos tempranos. Aunque Edgar Casey no tuvo mucha escolaridad formal más allá de la escuela primaria, él leía muy bien, incluyendo leyendo la Biblia completamente una vez al año. Un plan que él comenzó cuando era bastante joven y mantuvo por el resto de su vida. Lo que sí lo obstaculizaba era un profundo sentido de falta de valía personal, que de manera bastante característica a veces era compensada en exceso con lo que podría llamarse una forma cristiana de grandiosidad, que hiciera esencialmente poco caritativo consigo mismo. Esto lo hizo muy errático en sus propios milagros, y debido a que estaba genuinamente ansioso por ayudar a los demás, esto lo dejó en una posición muy vulnerable. Sigue San Robert Perry. El problema real de Casey, el cual se expandirá más adelante, fue un profundo sentido de no merecimiento personal, el cual él compensaba con una forma cristiana de grandiosidad, basado en unas referencias tempranas a los cristianos. Esto probablemente significa que él se vio a sí mismo como sufriendo heroicamente y sacrificándose en favor de otros, y que él veía tal sacrificio como una manera de enmendar su falta de merecimiento. No es difícil ver cómo, combinando esto con ser genuinamente ansioso para ayudar, o el estar genuinamente ansioso para ayudar a los demás, lo dejaría a él en una posición altamente vulnerable. Su hijo, Hugh Klein, comenta tanto sobre la naturaleza bastante errática del hogar de Case como sobre la naturaleza bastante irregular del temperamento de Case. Ambas observaciones son ciertas y claramente apuntan al hecho de que Case no se aplicó la paz de Dios a sí mismo. Una vez que esto había ocurrido, particularmente en un hombre cuyos canales de comunicación estaban abiertos, le era prácticamente imposible escapar de las soluciones externas. Case era un hombre muy religioso que debería haber podido escapar del miedo a través de la religión. Al no poder aplicar su religión de todo corazón a sí mismo, se vio obligado a aceptar ciertas creencias mágicas que eran ajenas a su propio cristianismo. Por eso era tan diferente cuando dormía, cuando estaba en trance,
e incluso renegaba de lo que decía en ese estado. Dice San Robert Perry, ya se nos ha dicho que la escucha de Casey y los milagros eran erráticos. Jesús ahora nos dice que la casa de Casey era errática y que su temperamento era inestable, y que esto se debía a su creencia de que él era no merecedor de la paz de Dios, que prometía su religión, y que ésta no le aplicaba a él. Él, por lo tanto, tenía que buscar soluciones externas a su falta de paz, en la forma de varias sustancias físicas a las cuales él le atribuía un poder mágico, tal como veremos a continuación. La falta de integración que implica este estado dividido se muestra claramente en ciertos desvíos fuera de lugar hacia áreas como los efectos de las piedras sobre la mente y algún curioso intento simbólico de integrar iglesias y glándulas. Esto no es más peculiar que parte de su propia confusión de las chakras, se refiere aquí. Y dice San Robert Perry, las lecturas de Casey enseñaban que las gemas y las piedras tienen una vibración sanadora. También su interpretación del libro de Revelación se asemejó las 7 iglesias del libro a los 7 chakras en el cuerpo, las cuales estaban asociadas con las glándulas endocrinas. Jesús llamó ambas cosas desvíos que estaban fuera de la marca, ¿no? O sea, se salían de contexto. ¿Como fuera de lugar? Fuera de lugar, sí. Fallaban. Aparentemente porque ellas habían unido a lo no físico, la mente, la religión, con lo físico, las piedras y las glándulas endocrinas. La mente de Casey fue aprisionada en cierta medida por un error contra el que se le ha advertido muchas veces. Miró al pasado en busca de una explicación para el presente, pero nunca logró separar el pasado del presente. Cuando dijo que la mente es la constructora, no se dio cuenta de que es solo lo que la mente está construyendo ahora lo que realmente crea el futuro. El pasado en sí mismo no tiene la capacidad de hacer esto. Siempre que pasamos de un instante al siguiente, el anterior ya no existe. Al considerar el cuerpo como el foco de la curación, Casey estaba expresando su propio fracaso en aceptar esto. Es decir, la inexistencia del pasado, como que podía lograrse. No dejó de reconocer el valor de la expiación para los demás, pero ciertamente falló al no aceptar el mérito correctivo de la expiación para sí mismo. Como hemos subrayado con frecuencia, el hombre no puede controlar sus propios errores. Habiéndolos creado, ciertamente cree en ellos. Debido a su incapacidad para aceptar su propia perfecta libertad del pasado, Casey no podía percibir a los demás como igualmente libres. Es por eso que no he respaldado por completo los documentos de Casey para un uso generalizado. Y continúa diciendo San Robert Perry, como parte del sentido de falta de merecimiento de Casey, él no pudo haber creído que él estaba libre de sus errores del pasado. Él no pudo, en otras palabras, aceptar la expiación para sí mismo. Esta distorsión como goteo, ¿no? Como que se introdujo en sus lecturas, donde como resultado él ¿Se filtró? Se filtró, gracias. Se filtró en sus lecturas, donde como resultado él vio los errores pasados de otros, más bien que sus elecciones presentes, como construyendo el futuro de ellos, incluyendo la condición de sus cuerpos. Él vio el estado de salud, en otras palabras, como un prisionero de sus malos hechos pasados.
Este error es tan importante, es uno tan importante que Jesús dice que esta es la razón por la cual él no ha respaldado los documentos de Casey para que sean utilizados de manera común. Apoyo de todo corazón el esfuerzo de la Asociación para la Investigación y la Iluminación, ARE, para hacer inmortales las contribuciones singulares de Casey, pero sería muy imprudente promulgarlas como una fe hasta que hayan sido purgadas de sus errores esenciales. Por eso ha habido una serie de reveses inexplicables en su explicación. También es una de las muchas razones por las que el material de Casey, un paso importante en la aceleración, debe entenderse, debe entenderse adecuadamente antes de poder validarlo de manera significativa. Sí, aquí se refiere como Jesús le habla a Helen de que es importante que estamos en el tiempo de aceleración y que se necesita la aceleración espiritual y necesito maestros dedicados que ayuden. El hijo de Case ha sido prudente al tratar de lidiar con la fiabilidad. Tiene la nota 61. Hugh Lynn continuaría escribiendo con su hermano Edgar Evans Casey los límites exteriores del poder de Edgar Cayce, sobre donde las lecturas de Cayce eran inexactas. Bueno, está tratando de corregirlo. Que en el caso de Cayce, el hijo de Cayce ha sido prudente al tratar de lidiar con la fiabilidad que en el caso de Casey es muy alta. Hay una forma de validar el material y Hugh Lynn es perfectamente consciente de que esto debe hacerse tarde o temprano. También es consciente del hecho de que él no puede hacerlo. En el estado actual del material, sería muy imprudente incluso intentarlo. Hay demasiadas cosas que no son válidas. Cuando llegue el momento en que esto pueda corregirse hasta el punto de una real seguridad, les aseguro que se logrará. En homenaje a Casey, les recuerdo que ningún esfuerzo es desperdiciado y que el esfuerzo de Casey fue enorme. Sería muy ingrato de mi parte si permitiera que su trabajo produjera una generación de médicos brujos, una referencia a la prescripción de Casey de varios remedios mágicos. Lamento que el propio Casey no haya podido liberarse de una ligera tendencia en esta dirección, pero afortunadamente tengo una apreciación de él más alta de la que él mismo tuvo. Estoy repitiendo aquí uno de mis mandatos bíblicos ya mencionado en otra parte, de que si mis seguidores comen algo mortal, no les hará daño. Esto es lo que Casey no podía creer, porque no podía ver que, como hijo de Dios, él era invulnerable. Y la nota al pie 62 dice que esto está en Marcos 16:18. Si beben algo mortal, no les hará daño. Esto nos aplica para el coronavirus, ¿no? El historia coronavirus y la historia de las vacunas. Bien. Dice San Robert Perry, Jesús ahora vuelve a hablar de la necesidad de evitar lo que él menciona al comienzo. Tal como vimos en algunas partes, esta edición no es primordialmente respecto a remover demasiadas palabras, sino remover las ideas inválidas hasta que estos errores sean editados de las lecturas de Edgar Casey. Jesús dice que él no quiere que ellas fueran promulgadas como una fe, y esta es la razón por que ha habido reveses, this is why setbacks,
Esta es la razón por la que se han se han colocado reveses en la manera de esta promulgación. Sin embargo, debido a la importancia del material de Casey, él promete que estas ediciones eventualmente se lograrán en tributo a Casey. En esa conversación es claro que Jesús no quiere que Helen y Bill mezclen, no quieren que Helen y Bill simplemente mezclen las lecturas de Casey con lo que él les está enseñando a ellos. Más bien, él quiere que ellos estén claros respecto a la importancia de las distinciones entre estas dos enseñanzas. En su perspectiva, las lecturas de Casey están demasiado enfocadas en el cuerpo y demasiado enfocadas en el pasado. Y ellos también dan poder mágico inapropiadamente a sustancias físicas. Esto, Jesús dice, fue el producto del mismo sentido de no merecimiento de Casey, en el cual él se sintió aprisionado por sus pecados pasados. Su sensación de no merecimiento le causó a él que se excluyera a sí mismo del poder liberador de la expiación, y como resultado él buscó una expiación falsa a través de un sacrificio personal y pociones mágicas. Sin embargo, esto no es un discurso contra Casey. Una apreciación clara y un respeto por Casey viene en toda esa conversación. Se nota en toda esa conversación. De hecho, Jesús quiere asegurarse que la devoción de Casey para con él no se subestime al enfocarse erróneamente en sus críticas. Él encomia la precisión de Casey y dice que sus esfuerzos fueron muy grandes. Él va más allá, llamando a la contribución de Casey un paso importante en la aceleración celestial, que es el impulso del cielo para revertir la moción retrógrada de la humanidad. Él inclusive dice: apoyo de todo corazón el esfuerzo de la Asociación de la Iluminación, de la Investigación e Iluminación, que hace que las contribuciones singulares de Casey sean inmortales. Inclusive el análisis de Jesús de los errores de Casey se vuelve de cierta manera indirectamente una honra a Casey, porque sus errores no se derivaron de un deseo de una autoglorificación. Más bien, su problema fue que él no se valoró a sí mismo lo suficiente. Él esencialmente no fue caritativo para consigo mismo. Jesús claramente desea que Casey hubiese sido capaz de liberarse a sí mismo de esto, que hubiese sido capaz de aplicar la paz de Dios para consigo mismo. Por lo tanto, esto no es un caso de que Casey pensase de manera muy elevada de sí misma y que Jesús quisiese que él bajase un poco esta manera de pensar de sí mismo. Más bien es exactamente lo opuesto. Afortunadamente Jesús dice: yo tengo una apreciación más completa de él de lo que él tuvo. Y así terminamos este cambio número 15. La importancia de deshacernos de la idea de sacrificio y de otorgar a las cosas físicas poderes. La importancia de reconocer nuestra valía, de aceptar la expiación para nosotros mismos, para que así él no estuviese dividido, ¿no? Porque su división era precisamente que él era un ser tan puro en estado de trance, pero él no se consideraba a sí mismo merecedor cuando estaba consciente, porque pensaba que tenía pecados en su pasado que no le permitían ser caritativo consigo mismo y que tenía que sacrificarse.
Bien, santas hermanas, hemos terminado. Muchísimas gracias por la compañía. Gracias, Santa Nelly. Gracias a todos por estar. Gracias, hermanita bella. No puedo ir sin Santa Nelly ni sin ustedes. Es una colaboración, una empresa de colaboración. Gracias, muy agradecida. Gracias, feliz noche, feliz descanso. Entreguemos el sueño al Espíritu Santo. Amén. Una duda, hermana Gira.